La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. Bien, en este espacio juntos estamos viendo las 3 etapas del programa de Dios. Dijimos que la primera etapa era que Dios libraría a su pueblo de la pena del pecado. La etapa 2 sería que Dios libraría a su pueblo del poder del pecado. Y la etapa 3 es que Dios eventualmente va a librar a su pueblo de la presencia del pecado. Para esto tenemos que tener un poco de trasfondo. Recuerde, Jesús, que guardó perfectamente las leyes de Dios, vino para redimir a los que no guardaban la ley, es decir, a los injustos, y nos vino a redimir de la maldición de la ley. La ley demanda la obediencia perfecta, hecho por nosotros maldición. Jesús recibió voluntariamente el castigo que nosotros merecemos, para así librarnos del castigo eterno. Incluso mientras el Señor sufría en la cruz, Él demostraba su propósito de anular la maldición del pecado. Jesús fue crucificado entre 2 ladrones que fueron sentenciados a muerte por traición, robo y homicidio. Escuchemos otra vez la conversación que tuvo lugar entre el Señor y aquellos 2 pecadores. Al principio, ambos se burlaban del Señor Jesús, pero con el paso de las horas, uno de ellos se arrepintió. En Lucas 23, versículo 39, leemos: uno de los 2 malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Estos 2 transgresores estaban a punto de morir y entrar en el infierno mismo. Entonces, en aquellas horas finales, uno de ellos reconoció su pecado delante de Dios y depositó su confianza en el impecable Salvador que estaba clavado en la cruz del medio. Y Jesús le dio una promesa. Él le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En vez de pasar la eternidad en un lugar preparado para el diablo y sus ángeles caídos, este transgresor perdonado la pasaría en la presencia de su Creador y Redentor. ¡Qué cambio! En base a su confianza en el Cordero de Dios, que en ese mismo momento derramaba su sangre para pagar por el pecado, Dios borró de los libros las transgresiones de este pecador, puso a su cuenta la justicia de Jesús e inscribió su nombre en el libro de la vida del Cordero, que es el libro que contiene los nombres de todos los que por fe han recibido el don de Dios. Para ese pecador, la maldición del pecado fue anulada para siempre. Ahora usted me preguntará, ¿pueden ser perdonados los asesinos? Alguien en una ocasión me envió un email y me dijo lo siguiente: me gustaría saber cómo explica usted el término justicia a la luz de la declaración que Jesús, la paz sea sobre él, murió en nuestro lugar por nuestros pecados. ¿Significa esto que no seré juzgado por todos los malos hechos que cometí durante mi vida? ¿Y el asesino que se escapa de la justicia en este mundo saldrá libre después de esta vida solo porque Jesús pagó sus pecados? Bueno, ¿sabe? La muerte de Jesús en la cruz, en lugar de los pecadores, es consistente con la justicia. ¿Puede incluso un asesino ser perdonado por Dios? Bueno, nos dirigiremos primero a la primera pregunta con unos testimonios de homicidas que han sido perdonados y transformados. En primer lugar, quiero que veamos algo en cuanto a un grupo de caníbales. En su libro Señores de la Tierra, el traductor de la Biblia y antropólogo Don Richardson
habla del pueblo Yali. Se trata de unos feroces caníbales de montaña que viven en Indonesia. Durante siglos, su costumbre había sido torturar, matar y sí, comer a sus enemigos de las aldeas vecinas. La venganza y el miedo eran el estilo de vida normal de esta gente, hasta que llegó el Evangelio. Los Yali y las tribus vecinas oyeron las buenas noticias de Dios acerca del perdón de pecados y la vida nueva en Cristo. Muchos de ellos creyeron, su forma de pensar y de vivir fueron transformadas. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, ahora tenían un nuevo sentido de lo que era normal. Los que anteriormente se habían odiado y temido se convirtieron en hermanos. Para facilitar su amistad con los que antes eran sus enemigos, hicieron senderos de mejor calidad para conectar todas las aldeas de su tribu. Hoy, estos ex asesinos muestran compasión hacia los que quieren hacerle daño, ya que el Espíritu ha cambiado sus corazones y les ha enseñado esto, como dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También vale la pena destacar el testimonio de una muchacha desesperada. ¿Sabe? Emma fue criada en un hogar estrictamente musulmán en Singapur. Debido al divorcio de sus padres y una vida familiar disfuncional, a los 16 años ella decidió quitarse la vida. Emma determinó saltar del balcón de su departamento en la 10ª planta del edificio. Justo antes de llevar a cabo su plan, ella gritó con ira y desesperación al Dios que no conocía y dijo: «Si realmente existes, dímelo de alguna manera». Mientras subía las escaleras que conducían al balcón, encontró una Biblia en uno de los escalones. Ella la levantó y volvió apresuradamente a su habitación. Abrió esa Biblia y leyó las siguientes palabras. Escuche bien: «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días». Leyendo este salmo, el Salmo 23, Emma fue conmovida por la realidad de Dios y de su amor. No mucho después, ella depositó su confianza en el Señor Jesús, quien dijo que era el buen pastor. El buen pastor, recuerde, su vida da por las ovejas. Ella se convirtió en una de sus ovejas. Emma ya no desea matarse. Es una esposa feliz y madre de 5 hijos. La pasión de Emma es ayudar a otros a encontrar lo que ella halló en Cristo, el abundante amor de Dios. Cuando envié esta historia a Emma para que la corrigiera y asegurara la precisión de los datos, ella me la devolvió cambiando en mayúscula las palabras acerca del amor de Dios. En medio de presiones potencialmente abrumadoras y los retos a los que se enfrentan mujeres en todo el mundo, Emma halla su fortaleza y gozo cada día en el maravilloso amor y cuidado del Señor. Por último, vale la pena recalcar la historia de un hombre violento. Consideremos entonces a Saulo de Tarso, un fanático religioso que mataba en nombre de Dios. Saulo nació en Tarso, Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, durante el tiempo de Cristo. Él no creía que Jesús fuera el Mesías ni el Hijo de Dios. Poco después de que Jesús volviera al cielo, Saulo fue comisionado por los tribunos judíos para arrestar, juzgar y matar a todos los seguidores de Jesús. Él creía que servía a Dios al encarcelar, azotar y ejecutar a los judíos que habían creído en Jesús. A continuación, vemos lo que le sucedió un día cuando él y los suyos iban a arrestar a un grupo de judíos cristianos. La narración de Hechos 9
versículos 3 al 6, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La opinión de Saulo acerca de Jesús cambió radicalmente. Como estudiante de las Escrituras del Antiguo Testamento, de repente entendió que Jesús era el Mesías del cual todos los profetas habían escrito. El gran antagonista se convirtió entonces en el gran protagonista. Saulo, que significa grande, más tarde cambió su nombre por Pablo, que significa pequeño. Y él testificó diciendo en 1 Timoteo 1:13: Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Pueden incluso los homicidas ser perdonados y transformados por Dios? Es lo que pasó con los caníbales de Irián, con Emma en Singapur y con Saulo de Tarso. Es lo que sucedió al homicida arrepentido en la cruz junto a Jesús. Es lo que sucede cada día con pecadores alrededor del mundo, dentro y fuera de prisiones, cuando creen el mensaje de Dios. Redimir y cambiar los corazones de los peores y de los mejores pecadores es la especialidad de Cristo. Es lo que hacen la misericordia y la gracia de Dios. Por supuesto, el pecado tiene sus consecuencias. El criminal en la cruz no se libró de sufrir por sus crímenes. Durante su vida nunca experimentó la paz y el gozo que vienen al conocer al Salvador, vivir para Él y ayudar a otros a conocerle. Sin embargo, la manera en la que un pecador es perdonado y declarado justo delante de Dios siempre es la misma, reconociendo su condición pecaminosa y confiando en la provisión de Dios para salvación. No creer en el Señor Jesús es perecer junto al criminal no arrepentido que fue crucificado al otro lado del Señor Jesús. Ahora, en el Señor Jesucristo tenemos a la misericordia y a la justicia juntas. El escritor del email que mencioné hace un momento también me preguntó lo siguiente. Él dijo: ¿cómo explica el término justicia a la luz de la declaración de que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados? Y él había hecho la misma pregunta, pero de otra forma. Él había dicho: ¿no es Dios tan grande que puede decirle a la gente lo que desea y borrar sus pecados sin tener que sacrificar a su amado Hijo? Bueno, como hemos visto en reiteradas ocasiones, es precisamente porque Dios es grande, en justicia y fidelidad, que no puede borrar los pecados de la gente, a menos que estos pecados hayan sido adecuadamente juzgados y castigados. ¿Recuerda la ilustración que hicimos acerca del juez que tuvo misericordia sin tener justicia? Sus hechos provocaron la indignación y el menosprecio de todo el juzgado. Dios no es como ese juez caprichoso. No hay ni una partícula de polvo que pueda ser hallada en su carácter o reputación. Dios nunca tiene misericordia a expensas de la justicia. Por esto, en su gran amor, envió a su Hijo del cielo a la tierra para ser clavado en una cruz y allí manifestar la misericordia y la verdad de Dios en perfecta combinación. El Salmo 85, versículo 10 dice: La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Puesto que Jesús soportó la ira de Dios por nosotros, Dios puede mirar desde los cielos y ofrecernos sus dones de perdón, perfección y vida eterna. Al tomar nuestro lugar, el Señor Jesús demostró la justicia, misericordia y gracia de Dios. Como ya hemos observado, justicia es recibir lo que merecemos.
Misericordia es no recibir lo que merecemos y gracia es recibir lo que no merecemos. Todos los que confían en Cristo reciben lo que nadie merece: limpieza de pecado, la propia justicia de Cristo, un lugar en la familia de Dios y la vida eterna. Todos los que rechazan o ignoran a Cristo recibirán lo que todos merecemos: el castigo eterno. 7 siglos antes de venir Cristo, el profeta Miqueas escribió lo siguiente. Él dice: herirán en la mejilla al juez. Piénselo, el juez de toda la tierra tomó un cuerpo de carne humana para ser asesinado por los ingratos pecadores a quienes vino a rescatar. La justicia, la misericordia y la gracia nunca podrán ser mejores que eso. Porque Cristo, dice Romanos 5:6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la primera etapa de su plan, Dios abrió un camino de perdón para los pecadores sin rebajar sus propios requisitos perfectos. Recuerde, Él es justo y el que justifica. Dios es el justo porque Él ha castigado suficientemente al pecado. Dios es el que justifica a todos los que confían en el Salvador que Él envió. En el momento que deje de confiar en mis propios esfuerzos y deposite mi fe en Cristo y su muerte y resurrección por mí, el juez sellará esa palabra sobre el libro de registro de todas mis ofensas. Él va a poner justificado. Ser justificado es ser declarado justo por un acto judicial de Dios. Él limpia mi historial y me declara justo. ¿Cómo puede hacer esto? Puede hacerlo porque en la cruz Él pagó por mis pecados. Cuando Adán pecó, Dios declaró injusta a toda la raza humana. Pero desde que Jesús murió y resucitó, Dios declara justo a todo aquel que en Él cree. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así como el pecado de Adán produjo inmundicia y pecado, la muerte y resurrección de Cristo proveen limpieza y vida eterna. 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Al mirar desde el cielo, ¿el juez justo lo ve en Adán y su inmunda injusticia? ¿O lo ve en Cristo y su justicia pura? El juzgado celestial no conoce ninguna otra opción. Es o una o la otra. Ahora, como el tercer capítulo de Génesis revela, cuando Adán y Eva desobedecieron a su Creador, trajeron sobre sí el doble dilema de pecado y vergüenza. Su pecado les hizo esconderse, y su vergüenza les hizo cubrir su desnudez. Dios, en su justicia, rechazó los delantales de hojas de higuera que ellos se hicieron, pero Dios, en su misericordia, les vistió con pieles de animales sacrificados. La sangre de los animales simbolizó lo que era necesario para quitar su pecado, y las pieles de los animales simbolizaron lo que era necesario para cubrir su vergüenza. Nosotros compartimos el pecado y la vergüenza de nuestros ancestros. Ante Dios somos pecadores inmundos y espiritualmente desnudos. Somos vergonzosamente no aptos para morar en su presencia. Por eso necesitamos su perdón y su perfección. Nuestro problema doble puede resumirse en 2 preguntas. Escuche bien. ¿Cómo podemos ser limpiados del pecado que nos separa de Cristo? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos ser vestidos con perfección para morar eternamente con Él? Dios tiene una doble cura para todo esto. Solo Dios tiene el remedio para el pecado y la falta de justicia del ser humano. Cuando Jesús, el impecable Hijo de Dios, derramó su sangre en la cruz, Él llevó nuestro castigo, y como aquel que conquistó la muerte, Él nos ofrece su justicia. 2 Corintios capítulo 5 también dice: por nosotros el Señor Jesús fue hecho pecado, es decir, ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios
en Él. En el momento que uno abandona la confianza en uno mismo, en su religión, y la deposita en Cristo, es la sangre perfecta de Cristo que fue derramada por nosotros, que nos va a limpiar de la contaminación del pecado y que nos va a cubrir con su justicia perfecta. Dios no tiene otra cura para el pecado y la vergüenza. Ahora, hay un programa divino en el cual se produce un cambio. Por su muerte y resurrección, el Señor Jesús tomó nuestros pecados y a cambio nos da su justicia. Este es el gran programa divino de canjeo. Mi pecado es canjeado por su justicia. ¿Quién rechazaría una oferta tan asombrosa? La trágica realidad es que la mayoría de las personas escoge rechazar la provisión de Dios. No obstante, la oferta de Dios permanece allí. Todos los que reciben el don de Dios de la salvación son declarados justos. Todos los que los rechazan pagarán por sus propios pecados, no en ningún purgatorio imaginario y temporal, sino en el eterno lago de fuego preparado para el diablo y sus demonios. Muchas personas religiosas insisten diciendo cada uno tiene que pagar por sus propios pecados. En un sentido, todos los que rechazan el don del perdón y la justicia de Dios harán eso mismo. Sin embargo, su deuda por el pecado nunca será pagada, porque es una deuda perpetua. Además, al ir pagando eternamente por sus pecados en el lago de fuego, los pecadores perdidos nunca podrán ganar la justicia que se requiere para vivir en el cielo. Solo Dios puede ayudar a pecadores impotentes con el perdón y la justicia que necesitan para vivir con Él. 700 años antes de la venida del Salvador, el profeta Isaías escribió las siguientes palabras en cuanto a este programa, en Isaías 64:6. Él dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino. Mas Jehová cargó en él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Luego en Isaías 61:10 él dice: mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Mi pregunta para usted, apreciado oyente, es: ¿todavía es usted como suciedad delante de Dios? ¿O ha sido limpiado por la sangre de Cristo? ¿Está vestido con los trapos inmundos de su propia justicia? ¿O está vestido del manto puro de la justicia de Cristo? Al final de cuentas, todo se resume en una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ha creído usted el anuncio de Dios? ¿Ha abandonado toda otra opción para recibir su verdad? La palabra de Dios dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hace unos años hablé con una señora muy religiosa acerca del don de Dios de la vida eterna. Aunque ella se denominaba cristiana, nunca había puesto su confianza en la provisión de Dios de salvación por medio de Cristo. Cuando le dije: yo sé que iré al cielo cuando muera, ella me respondió un poco indignada diciendo: ¿así que piensa que es tan bueno como para ir directamente al cielo? Yo le respondí: no es porque yo sea bueno, es porque Dios es tan bueno. Él es quien dice que podemos saber que tenemos vida eterna si creemos en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero concluir con el testimonio de Alí. Alí vino a saber. En el primer capítulo que vimos, yo mencioné a este hombre, Alí, que fue rechazado por su familia porque creyó el mensaje de Dios. Al igual que Bruno, a quien mencionamos en nuestro programa anterior, Alí tenía 26 años cuando yo lo conocí, pero a diferencia de Bruno, que buscaba los placeres, Alí practicaba sinceramente su religión, recitando sus oraciones diarias cumplidamente, observando el mes de ayuno cada año e intentando tratar bien a los demás. Pero en su corazón sentía una punzante falta de paz. Alí se desvelaba en su cama por las noches pensando: he hecho mis deberes religiosos, ¿por qué temo tanto a la eternidad? Oh Dios, ¿no hay forma en que yo sepa dónde iré cuando muera?
Alí hizo esa pregunta a su padre y a los líderes religiosos locales. Él dijo, ¿cómo puedo estar seguro que Dios me permitirá entrar en el paraíso? Y sabe, todos le recitaron como loros la misma respuesta. No lo puedes saber. Nadie puede saber su destino. Solo Dios lo sabe. Su respuesta no satisfizo a Alí. En el hogar y en la escuela, a Alí le habían enseñado desde el Corán que Jesús, el hijo de María, era un profeta justo que nació de una virgen. También aprendió que Jesús era un poderoso hacedor de milagros que llevaba títulos como Mesías, Verbo de Dios y Alma de Dios. Quizás el profeta Jesús pueda darme la respuesta que busco, pensó él. Alí decidió encontrar un libro acerca de Jesús. Unas semanas más tarde se cruzaron nuestros caminos y yo le regalé una Biblia que él comenzó a estudiar con interés intenso. Aquí está en sus propias palabras lo que Alí descubrió después de escudriñar las Escrituras durante casi un año. Él me dijo, aprendí que todos los profetas señalaron a Jesús. Leí lo que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estos y otros versículos me ayudaron a entender y aceptar a Jesús por quien Él es, el único Salvador que derramó su sangre y resucitó de los muertos para ofrecer una salvación segura. Yo deposité mi fe en Él y en el hecho de que Él sufrió y murió por mis pecados, y que lo hizo en mi lugar. Para Alí, la maldición del pecado había sido anulada. Hoy, él, su esposa y sus hijos no solo saben con certeza a dónde van a ir después de la muerte, sino que saben también por qué están en este mundo, para conocer, amar y servir a su Creador y Redentor y guiar a otros a conocerle. Sabe, la muerte es el servidor del creyente. Quiero terminar con las siguientes palabras. En su primera venida al mundo, el Mesías cumplió la primera parte del plan divino de 3 etapas para quitar la maldición del pecado. Mediante su vida, muerte y sepultura y resurrección, Jesús rompió el aparentemente impenetrable muro de pecado y muerte. El ladrón en la cruz, los caníbales, Emma, Saulo, Alí, Bruno y todos los que acepten el mensaje de Dios como verdadero son los beneficiarios. Para los creyentes en Cristo, la muerte, el cruel tirano, ha sido reasignado al puesto humilde de un siervo, cuyo trabajo es abrir la puerta del cielo cuando Dios lo mande. Como dicen las Escrituras, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Quién hubiera soñado que la palabra estimada podría describir a la muerte? Gracias a Dios que es así, para todo aquel que cree en Él. 1 Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, la antigua maldición del pecado ha sido anulada. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. Si desea aprender de la Palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.